Bueno, y esto es el Shunt. Shunt es otro concepto que por ahí muchos alumnos llegaron consultas, voy a tratar de explicarlo de nuevo y bueno, cualquier cosa estaremos en contacto para continuar la explicación. Vemos que la presión capilar, digamos la presión parcial de oxígeno de los capilares pulmonares, ahí está marcada entre 100 y tiene un valor de entre 100 y 104 milímetros de mercurio, y eso hablaba de el buen funcionamiento o la eficiencia de la membrana respiratoria en su trabajo, ¿sí? Ahora, la presión parcial de oxígeno en la arteria radial es de 95, ¿sí? La PO2, que se conoce, que es un valor que se toma habitualmente en los pacientes que tienen trastornos respiratorios, la PO2 es una toma de muestra de sangre arterial, que una de las arterias accesibles en el cuerpo es la arteria radial. La PO2 habla de nuevo, digamos, de las moléculas que están disueltas en el plasma de la sangre, ¿sí? Las moléculas de oxígeno. Bien, entonces acá sí encontramos una diferencia entre la sangre que está en los capilares pulmonares, que después van a ir a las venas pulmonares, que van a ir a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí a la aorta y a la gran circulación. Hay una diferencia de 5 a 10 puntos, entonces hay una caída, y esto es a causa del shunt. Y esto sucede porque hay un volumen de sangre que representa 1 a 2% del volumen minuto cardíaco, ¿sí? Es una porción de sangre que no realiza hematosis, o sea, no pasa por los capilares pulmonares que rodean los alvéolos, sino que pasan del circuito derecho al izquierdo sin pasar por los alvéolos. Por ejemplo, parte de las arterias que irrigan de forma que entregan la nutrición, el oxígeno y los nutrientes a los bronquios, ¿sí? Como sería la circulación bronquial. La circulación bronquial, las arterias bronquiales que llevan oxígeno y nutrientes a los bronquios y al tejido de sostén del pulmón, nacen de la arteria aorta y su drenaje venoso, ¿sí? En parte va a las venas pulmonares, que las venas pulmonares, ¿sí? Van a la aurícula izquierda, ¿sí? Donde se junta con el resto de la sangre de las venas pulmonares, que sí es sangre oxigenada, ¿sí? Por ejemplo, un alumno consultó y es cierto que parte del drenaje venoso de esas estructuras, por ejemplo, pleurales, hacen el recorrido, digamos, el drenaje venoso va alguna porción hacia la hemiácigos, ¿sí? Que después va hacia las venas cavas y reingresa en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en las arterias pulmonares para volver a hacer hematosis, y parte de esa sangre, ¿sí? El drenaje venoso de las arterias bronquiales, parte se junta por las venas pulmonares, y esa es la porción que corresponde al shunt, ¿sí? Sangre que no realiza hematosis. Pero también, que acá vimos que había la clase pertinente, que había muchas variaciones en el nacimiento de las arterias bronquiales. Pero, por ejemplo, el drenaje venoso del corazón, ¿sí? Las arterias coronarias son las arterias que dan irrigación al miocardio, que es el corazón, ¿sí? Bueno, salen de la arteria aorta, son las primeras ramas de la arteria aorta, irrigan el corazón y el drenaje venoso se hace directamente hacia la aurícula, ¿sí? A la aurícula derecha. Entonces, ese contenido sanguíneo, ¿sí? Que el miocardio tomó el oxígeno de las arterias coronarias y el drenaje venoso, en vez de ir hacia la arteria pulmonar y hacer hematosis, muchas veces va directamente hacia las aurículas, a la aurícula izquierda, y que no hace el recorrido, ¿se entiende? Y esta nueva caída, ¿sí? Forma parte de lo que vamos a ver un poco en la próxima clase, ¿sí? Que tiene que ver con la asociación del oxígeno y la hemoglobina, pero hay una gran caída, ¿sí? Y esto es la entrega de oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Que sucede en el medio, que tenemos los capilares, ¿sí? Entonces, entre las arterias, luego vienen las arteriolas, los capilares, ahí se realiza el intercambio gaseoso. Bien, para esto finalmente es lo que sucede, o es para lo que está diseñado el pulmón, para llevar oxígeno a los tejidos y a las células, ¿sí? Entonces, en situación de reposo, la VO2 es el consumo de oxígeno, ¿sí? También se consumen
250 mililitros de oxígeno por minuto en el cuerpo, esto es en reposo. Y la producción de CO2 es 200 mililitros sobre minuto, ¿sí? Y la relación entre la producción, el consumo de oxígeno y la producción de CO2 es el cociente respiratorio, ¿sí? Como imaginarían, el cociente respiratorio que estaba en la cuenta de la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Se toma como valor numérico normal habitual 0.8, que deriva de 200 sobre 250, pero es variable, ¿sí? No es siempre lo mismo porque, por ejemplo, los requerimientos de oxígeno pueden aumentar un montón y la producción de dióxido de carbono también en el ejercicio, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos en los tejidos es esto, ¿sí? Imagínense, acá tenemos otro gran límite de seguridad, digamos, otro gran mecanismo de seguridad que nos marca que en la célula, a nivel intracelular, el oxígeno que se llega a diluir y genera una presión parcial de 2 a 3 milímetros de mercurio. Fíjense qué bajo ese valor, ¿sí? Comparado con los 95 de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Entonces se establece un gradiente amplio de concentración, ¿sí? Que hace que difunda el oxígeno disuelto en el plasma hacia el intracelular y de ahí hacia la mitocondria para que finalmente el oxígeno haga que los derivados de la glucosa ingresen al ciclo de Krebs y se produzca ATP. Y a través de ese mecanismo se produce dióxido de carbono, que hay un gradiente de presión desde los tejidos hacia los capilares, y eso es lo que hace que viaje por la sangre venosa hacia los alvéolos y sea liberado allí. Acá hay un gran gradiente de presión, fíjense. En los tejidos, ¿sí? En el intersticio celular, tenemos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y intracelular de 2 a 3 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, como hay una gran diferencia de presión, y eso vimos que era uno de los determinantes de la difusión, el oxígeno difunde rápidamente. Y ahora vamos a ver, por último, ¿sí? Es una aproximación inicial a lo que significa la relación entre ventilación y perfusión, ¿sí? Todo el tiempo estamos hablando de que la mezcla de gases en el aire alveolar, ¿sí? Y la cantidad de sangre que pasa por los capilares alveolares, ¿sí? Entonces dijimos que hay una red de capilares que envuelve a la gran cantidad de alvéolos que hay a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, esa relación entre la ventilación y la perfusión es clave para determinar una buena oxigenación. Y la gente, o las personas, o los pacientes que no tienen una buena ventilación, o no tienen una buena perfusión, o hay una alteración entre la ventilación y la perfusión, bueno, tienen trastornos de la oxigenación. Y acá se me ocurre hacer esta comparación, ¿sí? Ventilación, imagínense la membrana respiratoria, que sería la superficie de la cancha de tenis, y la perfusión, si pudiésemos manguerear esa cancha de tenis, ¿sí? Entonces, la relación entre la ventilación y la perfusión es lo que nos va a dar la relación BQ. Vendría a ser justamente eso. Y si tuviésemos áreas igual de ventiladas que perfundidas, a mismo nivel, ¿sí? Esa relación ventilación-perfusión sería 1, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales no es así, y esa relación entre la ventilación y perfusión es diferente en diferentes niveles del pulmón, y eso lo vamos a ver un poco mejor en el seminario, no que viene, sino el otro, ¿sí? Donde vamos a introducirnos a causas de hipoxemia, y luego en insuficiencia respiratoria. ¿Está bien? Entonces, la perfusión es lo que irriga ese ovillo capilar pulmonar, y la ventilación es el aire que ingresa y llega hasta los alvéolos. Y esa relación es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, si hay parte de la irrigación, ¿sí? Así como existe un shunt fisiológico, ¿sí? Existe un shunt patológico, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, una neumonía muy severa o un tapón mucoso en una luz de un bronquio que hace que el aire no llegue a una determinada porción
del pulmón. O sea, imagínense un pulmón entero sin que reciba ventilación. Bueno, la perfusión de ese pulmón que no está ventilado, ¿sí?, no va a ser hematosis, ¿sí? Ese es un shunt patológico y es una causa, por ejemplo, de alteración de la oxigenación, ¿sí? De hecho, el desbalance entre la ventilación y perfusión es la causa más frecuente de hipoxemia, ¿sí?, de tener la PO2 baja. Ahora, ¿qué pasa? Nuevo mecanismo de seguridad. El pulmón, así como otros órganos, tiene la capacidad de autorregularse, ¿sí? Fíjense acá arriba, ¿sí?, la luz bronquial, en este alveolo, ¿sí?, este esquema, vemos que esta luz bronquial está estrechada, ¿sí? Puede ser un broncoespasmo, puede ser acumulación de moco, puede ser un cuerpo extraño, algo que haga que el aire a esta unidad alveolar no llegue, ¿sí? Como no llega a esta unidad alveolar que no está ventilada, ¿sí?, bajaría la PO2, porque no estamos inhalando aire ambiente, y aumentaría la PC2 en esta unidad alveolar. Por lo tanto, acá habría poca ventilación y una perfusión estable. Habría una alteración BQ. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? Mecanismo de seguridad. Hay lo que se llama una vasoconstricción hipóxica. Esperen que voy a borrar esto. Hay una vasoconstricción hipóxica refleja, así como el cuerpo se da cuenta que estas unidades alveolares tienen poco oxígeno y alto dióxido de carbono, bueno, vasocontrae esta zona y deriva el flujo a las zonas mejor ventiladas, o sea que de forma refleja restablece la relación entre la ventilación y la perfusión. Esto es uno de los mecanismos, otro mecanismo de seguridad para que la ventilación-perfusión sea la adecuada. Muchas gracias por su atención.